Hace 20 años, el ver una película en un dispositivo móvil, en un teléfono celular, era algo que no se podía concebir. Ni siquiera existía el smartphone. Y 20 años antes de eso, un teléfono que pesara menos de 1 kilo y que un joven pudiera pagar, tampoco era algo que existía. No cabe duda que estamos pasando por una transformación digital. Y hay una disparidad enorme entre el nativo digital o el líder digital y la empresa tradicional. Y cuando hablamos de la empresa tradicional, estamos hablando de empresas exitosas, empresas de Fortune 100. La disparidad en crear el producto digital, que hoy en día es la relación con el cliente, que hoy en día es la relación con el proveedor, es enorme. Si vemos al nativo digital, está haciendo el despliegue varias veces por día. Y si vemos Enterprise Computing o Enterprise, the Traditional Enterprise, estamos viendo un despliegue una vez cada 2 meses a nivel promedio. Entonces, es algo que tenemos que ver más de cerca y obviamente hay una oportunidad enorme. A través de la historia, siempre hemos necesitado de información, de educación para realizar nuestros proyectos. Hubo un tiempo en la Edad Media en cuando esto era bastante difícil de adquirir. Aproximadamente hace 1000 años aparece el sistema universitario en Salamanca, en Oxford, en Bolonia, que trata de proveer este servicio al mundo. Si pasamos 1000 años aproximadamente al presente, en 1980 Tim Berners-Lee, un científico, un investigador en el laboratorio de CERN, está frustrado, al igual que esas personas en la Edad Media. Sabe que la conectividad ya existe y sabe que debe de poder acceder a las publicaciones técnicas de otros investigadores. Pero el costo, la tecnología, simplemente es demasiado. Así es que pasa una década considerando cómo se pudiera realizar esto de una forma sencilla, barata. Y en 1991 presenta una de las especificaciones de software más sencillas que el mundo ha visto. Tiene simplemente 2 parámetros, el verbo get y el nombre del archivo que se está tratando de acceder. Esta belleza de sencillez lleva al éxito que es lo que se vuelve World Wide Web. Y para 1995 tenemos el primer navegador comercial, que es Netscape 1.0, sobre el cual se lanza una nueva generación de tecnología. Nos conectamos todos como individuos, se conectan las empresas y se empieza a transformar el mundo, una transformación digital. Hay una nueva generación de empresas como sería Google, como sería Yahoo, y vemos esa nueva serie de oportunidades. 10 años después, en el 2005, vemos que se usa esa plataforma, esa conectividad que en esos días ya son cientos de millones de documentos, para crear una abstracción más alta. Ahora se puede conectar a programas, se puede conectar a datos. Y esta nueva generación, esta nueva abstracción que nos da bloques más grandes sobre los cuales podemos crear nuevos productos, nuevas empresas, lanza al igual una nueva generación de empresas. Uno de los ejemplos típicos es Uber. Uber no escribe su sistema de mapas, usa el de Google. Uber no escribe su sistema de mensajes, usa el de Twilio. Y así vemos una nueva generación de empresas que son más ágiles y que son más rápidos. Si consideramos 10 años después, el 2015, IoT, the Internet of Things, vemos que de nuevo hay una frustración. Podemos conectarnos en el mundo digital, podemos conectarnos a documentos, a programas, a datos, pero no podemos conectarnos al mundo físico. Web 3.0, the Internet of Things, trae ese nuevo elemento, esa nueva extensión. Nos podemos conectar al mundo físico. Y se está transformando nuestra sociedad basada en esa nueva abstracción. En la industria que uno vea, el tener acceso a datos antes de lo que lo podíamos hacer, tiene el potencial sobre el cual podemos tomar mejores decisiones. Ahora la última generación de la que quisiera hablar es la de Web 4.0, blockchain. Sobre esta, a través de esas 3 generaciones que he hablado y del mundo entero de Enterprise, ha tomado o ha realizado procesos, ha realizado cadenas de suministro basado en intermediarios. Tenemos la banca, tenemos el gobierno, tenemos enterprises that we trust. Pero ahora, basado en esta tecnología, existe el potencial de que podamos realizar transacciones sin intermediarios.
y la evolución, la agilidad, la velocidad que pudiéramos lograr sobre esta nueva extensión es algo que va a traspasar cualquier otro tipo de transformación si la podemos realizar. Y hay 3 propiedades que quisiera mencionar sobre blockchain. La primera es la identidad, la segunda es la moneda, the currency, y la tercera es los contratos. Si podemos llegar a algún acuerdo sobre cualquiera de estas 3, vamos a tener una transformación más grande que cualquier otra que hemos tenido en la historia de plataformas de software. Más allá de las 4 generaciones de tecnología de las que hablé, quisiera hablar de 3 tecnologías que son sumamente importantes. La primera es la inteligencia artificial y se compone de Machine Learning y Data Science. Esta tecnología nos está permitiendo extendernos más allá del límite humano. Ya vemos que tiene éxito en campos con alta incertidumbre, así es que no es solamente un conjunto de reglas, como sería el ajedrez, como sería Go. También vemos que está teniendo éxito más allá del experto. En el área de medicinas vemos que ya puede hacer el diagnóstico que sobrepasa al doctor. Así es que esta es una nueva serie de herramientas que se van a usar en todos los campos. En el MIT se está haciendo una inversión de $1 billón para crear un nuevo centro que va a atraer a todos los expertos del campus para trabajar en este campo. La segunda tecnología de la que quisiera hablar es la nube. La nube es uno de esos temas que es sumamente importante. El día de hoy, el menú sobre el cual podemos seleccionar lo que vamos a usar para nuestras aplicaciones viene directamente de la nube. Es un conjunto de tecnologías que es mucho más de lo que se suele definir. No es un conjunto de computadoras o de ordenadores, como se dice en algunos lugares. No es un conjunto solamente de servers. Es realmente una serie de tecnologías que van más allá de lo que el resto del mundo solamente suele aplicar. Hay una madurez en esa fuente de servicios que pocos realmente entendemos. Inclusive los expertos que están dentro de este campo no logran entender todo lo que se tiene. Se habla de que Amazon, por ejemplo, está creando un producto cada 12 segundos. Hablan de no saber todos los productos que se tienen. Así es que es mucho más de lo que normalmente se presenta como Infrastructure as a Service, Software as a Service o inclusive X as a Service. Es mucho más que ello. Y el entender a fondo la madurez, el conjunto de paquetes que se puede usar y cómo es que se pueden aplicar es gran parte del reto. Y si piensan que es sencillo, es bastante difícil. Inclusive nosotros que pasamos todos nuestros días leyendo, estudiando, aplicando, muchas veces nos sorprenden las novedades con las que nos encontramos. La última tecnología de la que quisiera hablar es de ciberseguridad. No cabe duda de que sobre todo lo que hemos hablado ha creado una infraestructura digital. Y esta infraestructura es ahora la base de nuestro mundo. Así es que si esa fallan nuestros sistemas. Si uno considera el automóvil, si uno considera el supermercado, si uno considera la biblioteca, si uno considera el sistema educativo, inclusive el formato con el cual me estoy comunicando, todos están basados en una infraestructura digital. Y la amenaza con la que nos enfrentamos en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, es distinta a la que existió en el pasado. La amenaza no es solamente local o regional. El ladrón del pasado venía de nuestra área. Ahora el ladrón puede venir de cualquier parte del mundo, tiene buenos fondos, tiene bastante sofisticación y tiene herramientas bastante maduras. Así es que el implementar un sistema que nos pueda defender de esa amenaza mundial realmente es uno de los elementos primordiales que se necesita tener en nuestra organización moderna. A pesar de que acabo de hablar de una plataforma de software y de varias tecnologías que son esenciales, ahora voy a decir lo siguiente. No hay paquete que pueda comprar uno que cause una transformación digital. Lo cual quiere decir que tenemos que tratar con la empresa, con la organización. Y hay un par de preguntas que quisiera tratar que son las más comunes que normalmente se hacen. La primera es, ¿cómo empezamos esta transformación digital?
Hay muchas formas en lo que se puede hacer, pero comentaré sobre uno de los modelos más exitosos y más comunes que vemos. Es el de un grupo que selecciona una tecnología que realmente tiene bastante apoyo, que puede tener un impacto y que se usa realmente para lograr un éxito. Basado en ello se puede empezar a transmitir y compartir este éxito y puede ser un catalizador para tratar de promover ese cambio. El segundo es el de monitoring, entendiendo realmente qué es lo que se tiene y cómo es que se está cambiando. Uno de los fracasos más grandes que ha existido en los últimos 5 años es el de healthcare.gov, un portal para medicina dentro de Estados Unidos, en el cual el costo de esta tecnología y de este proyecto debería haber sido entre 30 y 50 millones. Cuando entró el equipo que entró para tratar de rescatar este fracaso, se habían gastado $1 billón. El líder de Google que entró a este proyecto hizo poco más de aplicar best practices. ¿Qué quiere decir eso? Se empezó con monitoring, entendiendo realmente qué se tenía, qué rendimiento estaba realizando, cuántos usuarios se tenían en la plataforma y poco a poco empezar a tener esa medida, ese entendimiento de qué es lo que era este sistema. Lograron un gran éxito basados inicialmente en haciendo monitoring. Así es que ese primer paso es un paso esencial. La próxima pregunta es, ¿qué es lo que cambiamos? Y aquí podemos hablar de la empresa capacitada por datos, que es una de las características que distingue a los líderes digitales. Si vemos a un Google, si vemos a un Airbnb, si vemos a un Uber, una de las características que los distingue de la competencia es su entendimiento del cliente. Tienen mejores datos, tienen un ciclo de retroalimentación que es más alto que la competencia, lo cual les permite entender mejor cómo ayudar al cliente, cómo proveer un mejor servicio. Y si pensamos en los modelos de negocio y en los procesos que acompañan esto, todo se inicia con el entendimiento del cliente. Así es que, ¿qué es lo que hay que cambiar? Es esa integración de datos, es ese entendimiento del cliente, es esa modificación que viene a través de lo que se observa. Y puedo dar un ejemplo aquí típico de la ciudad de Boston, de una empresa que está empezando a vender el horno inteligente. Por toda la historia se ha vendido hornos en las cocinas que no tienen ninguna sofisticación. El horno moderno está integrado a un nivel con sensores que da al cliente, que da a la empresa un entendimiento de qué es lo que se está haciendo en la cocina y empiece a haber una visibilidad a través de la región, a través del país, en una forma como realmente nunca se había entendido. Eso le permite entender al cliente mejor, le permite dar mejores servicios, modificar su modelo de negocios y modificar sus procesos. Así es que si hablamos de qué es lo que se debe de cambiar, se puede empezar por simplemente captar mejor datos en el producto que se esté vendiendo. La próxima pregunta es, ¿cuál es el rol del liderazgo? ¿Cuál es el rol del líder? Y aquí hablamos de 3 preguntas realmente, el por qué, el cómo y el qué. Y si hablamos del por qué, estamos hablando de la visión. ¿Cómo es que podemos contagiar? ¿Cómo es que podemos compartir? ¿Cómo es que podemos lograr que nuestra empresa se apasione realmente por estas tecnologías, por estos cambios, por este potencial de disrupción? Si hablamos del cómo, hablamos de las reglas que se establecen basados en el liderazgo, basados en esa visión. Y la tercera, hablamos finalmente de la tecnología. Así es que necesitamos inspirar, necesitamos apasionar, necesitamos contagiar a nuestra empresa, necesitamos ese entusiasmo, realmente esa visión que todos podamos compartir, necesitamos modificaciones en reglas, en la gobernanza de cómo es que se implementa y últimamente necesitamos apoyados, alineados con esa visión, con esa pasión y con esas reglas necesitamos un mapeo a las tecnologías que vamos a usar. Para no dejarlo en una forma tan abstracto, podemos hablar del ejemplo de Apple, cuando realmente presentan al mundo una nueva visión. Aun cuando lo que venden son computadoras, podemos ver que su lema
o su visión es Apple, Think Different. Basado en ello, implementan o las reglas que establecen es tecnología innovadora y realmente el qué es la computadora, es el iPad, es todos los productos que usamos. Así es que este es un ejemplo de algo para tratar de aterrizar estos conceptos sobre una empresa que obviamente tiene mucho éxito. Finalmente quisiera hablar sobre la necesidad de hacer una inversión tanto en la organización como en TI. Si invertimos directamente en tecnología, claramente lo necesitamos hacer en educación, en entendimiento, pero por sí solamente logra ganancias marginales. Si hablamos sobre la inversión en la organización, en el liderazgo, por sí sola no es suficiente. Pero si hablamos de combinar los dos y alinear esa pasión, esa tecnología, así es como podemos transformar a una empresa. Así es como podemos transformar realmente al mundo.